Hola, me llamo Dorian Lamotte, soy violinista de profesión y hoy día les quiero invitar a descubrir el nacimiento de una escuela de violín online. Les cuento un poco de mi historia. Bueno, yo soy francés, nacido, educado allá. Tuve la suerte de tener muchos maestros hábiles, destacados, que me llevaron hacia un magister en el Conservatorio de París. Tuve muchas experiencias profesionales. Trabajé en varias orquestas, en la fila adelante, toqué de solista con orquestas. Trabajé en un cuarteto de cuerdas, que probablemente es una experiencia inolvidable en una vida de artista. Y en total, no sé, yo viajé en el mundo, yo tuve la suerte de descubrir unos 25 países dando conciertos, grabé discos y en mi vida tuve la suerte de acompañar a muchos estudiantes. Y de hecho, si bien en algún momento de mi vida tocaba bastante frecuentemente de solista con orquestas, ahora principalmente voy pensando en el futuro de las nuevas generaciones de violinistas y voy pensando en cómo educarnos en un mundo que está cambiando tan rápidamente. Y ese pensamiento, después de haber enseñado en muchas universidades e instituciones, dado clases magistrales a través del mundo, me hizo reflexionar un poco sobre la manera de la cual nos adaptamos nosotros, violinistas, a un contexto del siglo XXI, a un contexto tecnológico, altamente tecnológico, y a un contexto digital. Así que les voy a contar un poco de la historia de esta escuela loca y ojalá maravillosa que tuve la suerte de crear. Mi nombre es Sofía Molina Vargas, tengo 13 años, vivo en Cartagena, quinta región de Chile. Yo aprendí a tocar violín a los 7 años, mi papá me enseñó. Actualmente llevo 8 meses en la escuela online. ¿Cuál es tu meta actual con tu aprendizaje en la escuela? Ser una violinista profesional, viajar por el mundo, recorriendo, tocando, prácticamente vivir de la música y llegar a grandes escenarios. ¿Qué beneficios te trae estudiar de esta forma? En lo personal, me ayuda a crecer en la autonomía, en ser más responsable, creciendo también con las obras, aprendiendo mucho más, teniendo clases de francés, porque mi profesor también me hace un poco de clases de francés y eso también me ayuda mucho porque ojalá poder ir
pronta a Francia a algún conservatorio. Ese sería uno de mis grandes sueños. Al contemplar la historia del violín, uno puede observar muchas evoluciones, obvias evoluciones de repertorio, ¿no es cierto? Mientras las corrientes estéticas van pasando y usando este maravilloso instrumento. La evolución del instrumento mismo, ¿no es cierto? Los luthieres explorando siempre la forma del instrumento. Observa todos estos cambios y observa también las formas de enseñanza que van evolucionando. Desde la época barroca, donde probablemente el alumno iba a la casa de su profesor, a 2 cuadras de donde vivía, y iba tomando su clase de forma regular y quizás relativamente continua, a la aparición al principio del siglo XIX de las primeras instituciones dedicadas a enseñar y a los primeros diplomas, digamos, reconociendo competencias y cualidades de los estudiantes. Pero cuando uno observa esta evolución, observa que finalmente desde el siglo XIX hemos seguido con un mismo modo de enseñar el violín. Y hoy en día, al principio del siglo XXI, estamos enfrentados maravillosamente a la aparición del Internet, que nos abre muchas puertas nuevas. Entonces, ¿por qué una escuela online? Porque quizás es el paso siguiente, de la misma forma que una institución formal era el paso siguiente al principio del siglo XIX. Yo me acuerdo cuando empecé a explorar el concepto de enseñar el violín de forma digital, a través de una pantalla, detrás de un teclado. Muchos colegas, estudiantes, compañeros, me dijeron que yo iba por un camino equivocado y que necesitábamos seguir esta tradición, que lo que funcionó para los alumnos de Tartini o de Corelli tenía que seguir funcionando para nuestros estudiantes del siglo XXI. Hola, mi nombre es Nicolás Antiñanco, tengo 24 años y soy de la región de Magallanes. Soy de Puerto Natales, pero actualmente estoy viviendo en Punta Arenas. La primera vez que escuché sobre esta escuela online fue algo súper innovador, algo súper bueno también en ese momento para mí, porque estaba en la nada, no tenía profesor, aún así seguía con orquesta, etc. Pero no tenía profe. Pero a la vez también tuve dudas. El hecho de cómo te iban a poder corregir. Como uno estaba tan acostumbrado que si tú tenías al profe al lado, él te podía corregir todo y te podía ayudar al tiro en todo. Esas eran como las dudas que tenía al principio. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que pienso ahora? Es totalmente diferente. Creo de que uno cuando empieza con una escuela online o algo online, tienes que tener positividad al momento de empezar. Si tú tienes la idea clara de que esto sí va a poder funcionar, yo creo que para ti va a ser algo que va a avanzar y vas a poder tener conocimiento y va a rendir muy bien la clase. Necesitamos nutrirnos, obviamente, de la tradición. Nuestros profesores y los profesores de nuestros profesores y de nuestros profesores fueron Tartini y Corelli. Esta tradición nos la enseñaron y podemos así estéticamente traspasar un conocimiento que finalmente es un conocimiento de la humanidad. Y eso es muy importante. Pero obviamente en la época de Internet, con los tremendos avances de la tecnología, podemos también aprovechar de abrir nuevas puertas. La primera puerta que me importaba abrir era la de la distancia. A la vez la distancia física, porque muchos estudiantes, muchos alumnos tienen el deseo de aprender, pero se encuentran aislados en regiones o lugares del mundo donde no tienen acceso necesariamente a una institución o profesores con el deseo o la experiencia para enseñarles. También hay una puerta
por el lado de la distancia social a lograr pasar. Muchos estudiantes no tienen tantos recursos necesariamente como para poder aprender a nivel de calidad. Y entonces aquí obviamente es en proyecto, no puedo al momento ofrecer un plan de internet y un instrumento a todos los estudiantes, pero estoy trabajando en lograr reducir esta distancia social por costos, por acceso a instrumento, por acceso a internet. Eso es una linda puerta que espero en este siglo XXI poder abrir con esta escuela online. El segundo punto que quería desarrollar con una escuela online era el punto de la comunidad. Porque finalmente, más y más, y uno se da cuenta, ¿no? Observando a la gente en la calle, observándonos a nosotros mismos, más y más, a pesar de estar cerca de otras personas, estamos encerrados en una pantalla. Y muchas personas están tomando el problema de esta forma, diciendo, necesitamos sacarle la pantalla. Y entonces, hasta en colegios, por ejemplo, dicen ya, tú niño, dame tu celular, así me aseguro que hoy día no estarás frente a la pantalla y podrás tener interacciones sociales con tus pares, con tus profesores, podrás observar el mundo. Y finalmente, ¿qué pasa si vamos al revés? Es decir, ¿qué pasa si estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a acercar la comunidad a través de la pantalla. Y entonces este punto a mí es algo que me fascina, la idea de una red, una cadena tremenda de violinistas aprendiendo juntos en muchos países del mundo, aprendiendo en comunidad, compartiendo cada semana unos con los otros. Imagínense la tremenda oportunidad para un estudiante de Australia, otro de Italia, otro de Chile, y se ponen en videoconferencia y comparten sobre la misma obra que ha sido escrita por un compositor germánico hace 2 siglos atrás. Y van comparando sus pensamientos y a la vez van hablando un poco de su vida cotidiana en cada uno de los ambientes. Y yo creo que de alguna forma una escuela online de violín o en realidad de cualquier otro tema, ¿no? Permite abrir esta tremenda ventana. El tercer punto que me importaba tratar de desarrollar con una escuela online era el tema de la adaptabilidad y de la flexibilidad en la enseñanza. Cada persona está buscando una cosa distinta con su aprendizaje. Y muchas veces en realidad no sabe bien lo que está buscando. Hay estudiantes que vienen y me dicen, ¿sabe qué? Me gustaría algún día poder tocar el concierto de Tchaikovsky de manera extraordinaria. Hay otros que me dicen, ¿sabe qué? Yo quiero preparar un concurso de orquesta. Otros que me dicen, en realidad yo quiero tener todas las herramientas para poder enseñar bien a niños en sus etapas básicas. Hay otros que me dicen, ¿sabe qué? Yo tengo amigos con los cuales nos gustaría hacer un poco de cuarteto. Lo estamos haciendo para el placer, nos juntamos los viernes en la noche y estamos leyendo cuartetos. Hay otros que dicen, ¿sabe qué? A mí me gustaría tener un par de herramientas técnicas para poder después ir pensando yo mismo y descubriendo partituras como quiero con mi violín y quizás irme por un lado de música folclórica o de música jazz. No sé, yo solamente quiero un piso con el instrumento. Hay muchos tipos de alumnos y de alguna forma las instituciones existentes en el mundo tienden a responder principalmente a la necesidad de ganar concurso y de destacarse como tremendo violinista, intérprete solista. Y yo creo que una escuela online así puede permitirse, puede generar cursos adaptados a cualquier persona, con cualquier de estas necesidades de las cuales hable. Y más allá, por ejemplo, de eso, una escuela online no tiene necesariamente que seguir el funcionamiento del calendario académico. Es decir, si la persona quiere aprender y quiere empezar un curso a mitad de un semestre o durante el verano, hacer un curso corto, hacer un curso largo, hacer un curso con poquito material, con mucho material, con material muy difícil, con material fácil. Cualquier de
estos caminos pueden ser una posibilidad. Y en nuestra enseñanza fija a nivel institucional en el siglo XXI, es más difícil hacerlo una realidad. El otro lado de esta adaptabilidad es la entrega de herramientas nuevas a los jóvenes guionistas. A ese punto, grabar un video, saber grabar un video, quizás es tan importante como el hecho de saber manejar su estrés frente a un escenario, a un público. El hecho de hacer videollamada, de saber manejar el sonido en grabaciones, pensar en cómo organizar su tiempo a partir de una pauta digital, cómo buscar los conocimientos en internet, cómo rellenar, digamos, el contenido de conocimientos. Todas estas herramientas, obviamente, la forma de enseñar que tenía Tartini o Corelli no lo abarca. Y una escuela online, obviamente, va a tranquilamente ofrecer estas herramientas a una nueva generación de violinistas. Hola, me llamo Alejandra Pedreros, tengo 19 años y soy de Linares. Actualmente estudio licenciatura en Interpretación y Formación Musical Especializada en la Universidad de Talca. La primera vez que escuché sobre el concepto de enseñanza de un instrumento musical de forma digital fue cuando comencé a tomar clases de violín en la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles en Santiago, ya que debido a la distancia con la localidad en la que resido, habría sido una vía mucho más accesible. Me negué a esa opción ya que no pensaba fuese factible, que el aprendizaje sería muy bajo y que podría haber lesionado mi cuerpo por movimientos y posturas erróneas que no se notarían en la cámara. Ahora, sobre esta modalidad, pienso que uno sí puede aprender mucho, da mayor alcance, refiriéndome a que yo puedo participar en una masterclass o en charlas con personas que están en otros países, cosas que no se pueden en la presencialidad. Que uno aprenda a ser más eficaz y eficiente. Por ejemplo, yo antes podía demorarme incluso 10 meses en tener una pieza lista, y ahora en hacer el mismo trabajo me puedo demorar 3 meses. Eso se debe a que uno aprende a estudiar, a cómo estudiar, según las necesidades del pasaje y los recursos que uno tiene que usar, que aprende a reconocer qué es lo que más le cuesta y a cómo afrontar esas dificultades. Lo negativo es que no es accesible para todos debido al internet, porque no todos cuentan con uno o cuentan con uno muy limitado. Ahora, claramente, este modo de enseñanza tiene desafíos. Quizás la timidez de los alumnos a lanzarse en un modo de enseñanza nunca contemplado. Quizás la mirada de la sociedad y del mundo del violín o de la música, que está observando con dudas un nuevo modo de enseñar. También hay desafíos humanos, es decir, cómo me relaciono con alguien a través de la pantalla solamente. ¿Cómo voy a pasar años estudiando guiado por una persona y quizás no conocerlo aún en persona? Son desafíos y cuestionamientos que nos hacemos todo el tiempo. Probablemente hoy en 2020, con el contexto de la pandemia, de las cuarentenas y de la educación digital, son planteamientos que necesitamos hacernos. Necesitamos preguntarnos cómo mantenemos el calor humano, probablemente por el acompañamiento, ¿no? Estar presente cuando el estudiante nos necesite, aceptar hablar, pensar en conjunto. Esos son caminos hacia la relación humana a través de la pantalla. También hay desafíos tecnológicos. Como violinista estamos pasando nuestra vida al lado de un trozo de madera que a veces tiene varios siglos de edad. Entonces el mundo de los computadores, de las plataformas, de las videollamadas, de las grabaciones de la cámara que no funciona, que funciona,
de la videollamada. Hoy día hay buen internet, mañana no hay tan buen internet, porque no lo sabemos. Todo eso requiere una adaptación tremenda para nosotros, tanto profesores como estudiantes. En este contexto de 2020 realmente lo vamos pensando y cuestionando todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces el modo digital nos obliga a repensar cosas. Y entre otros, por ejemplo, en la escuela yo opté finalmente por un modo de cápsulas tutoriales para entregar el mayor conocimiento posible y a la vez las competencias, no solamente los conocimientos. Estas cápsulas, estos tutoriales, pensé mucho en el modo de diseñarlos, a la diferencia quizás de una clase a la cual uno va, bueno, entra en su sala en la universidad, el estudiante toca y el profesor reacciona simplemente a lo que está haciendo el estudiante. Aquí hay toda una planificación, hay un pensamiento, hay grabación, hay edición, hay mucho trabajo tecnológico que está detrás de una escuela online. Y a la vez es muy sano, porque estas son las herramientas que entreguemos a los estudiantes para que después también puedan ya hacerse parte de una nueva tradición. Es decir, los estudiantes que miran mis tutoriales ven el modo de presentación que yo ocupé, van a reflexionar sobre este modo, las cosas que les ayudaron, las cosas que en el contrario encontraron un poquito difíciles. Y algún día quizás ellos mismos van a hacer tutoriales para sus estudiantes. Y entonces a partir de esta enseñanza y de esta experiencia que tuvieron, van a poder generar un nuevo material cada vez más inteligente, cada vez más adaptado. Es un gran círculo el aprendizaje. Estamos entregando y después se devuelve. Otro desafío que nos entrega una educación online y a la vez una gran oportunidad es el manejo de los tiempos. Ya no tenemos que pasar una hora en el auto o en el metro o en el bus para llegar a un lugar, estar atrapado ahí y luego devolvernos perdiendo de nuevo tiempo. Y entonces como estamos en casa, a la vez tenemos que encontrar una forma de organizar el estudio, el aprendizaje, siendo nosotros solos los responsables de nuestro tiempo. Y a la vez nos da mucha flexibilidad. Podemos tener clases en horarios de forma mucho más amigables o adaptadas para cada estudiante. Cada desafío que hay en este tipo de educación es una oportunidad. Y yo creo que en cada momento de transición de enseñanza, por ejemplo, al principio del siglo XIX, cuando se generaron todas estas instituciones con diplomas, con plan de estudio, con ramos, finalmente cada uno de estos desafíos se convirtió en una oportunidad y permitió a generaciones después de aprender de forma más eficaz quizás y también más feliz. Hay que ir observando, pero ¿por qué una escuela online? Porque estamos abriendo el mundo, estamos abriendo puertas para todos los estudiantes que quieran aprender y así que puedan aprender de la forma que ellos quieran. Seguridad, felicidad y compromiso. ¿Por qué seguridad? Yo antes era muy inseguro al momento de tocar. Siempre estaba inseguro de todo, de si lo estoy haciendo bien o mal. Ahora, aún hay, pero siempre está esos nervios antes de tocar. Pero ya no hay una inseguridad. Lo que es felicidad es porque puedo seguir estudiando violín y tratar de seguir un sueño. Y compromiso es porque si tú o uno tiene algún problema o algo, la escuela te lo trata de solucionar y trata de dar la mano igual. De vez en cuando hay estudiantes o profesores que me preguntan cómo llegó el funcionamiento actual de la escuela. Primero les digo que tal como es la escuela todavía es siempre evolutiva. Esa es la idea, ¿no? Adaptarse a cada necesidad, ser flexible y ir cambiando los modos de funcionamiento.
Pero más allá de eso es difícil de definir una fecha porque en realidad hubieron pasos así, uno después del otro, cada vez agregando un poquito. Por ejemplo, yo empecé a enseñar en universidad de forma regular, digamos, en 2012. Ya en los primeros años veía que había algo que no funcionaba en la retención de información de parte de los alumnos. Entonces me pregunté ya, pero ¿cómo podemos hacer? Entonces empecé a agregar clases, empecé a dar más tiempo, empecé obviamente a proponer a los estudiantes de juntarse entre ellos, a mostrarse sus programas. Pero todavía muchas veces llegaban a la clase siguiente y lo que habíamos construido en la clase anterior había desaparecido. Y muchas veces les hacía preguntas y les decía, ya, pero entonces tú ves este trozo, lo abordamos la otra vez, ¿tú te acuerdas de los pasos? ¿Tú pudiste hacer los pasos que vimos en la clase para lograr un buen resultado? Y muchas veces no lograban acordarse. Y es ahí que llegó la idea finalmente de grabar, ahora se llaman cápsulas, pero en este momento yo les llamaba tutoriales, todavía al día de hoy les llamo tutoriales, videos en los cuales yo tocaba la obra entera, especialmente para niveles todavía relativamente principiantes, ¿no? Yo tocaba la obra entera y luego iba explicando globalmente cómo se podía estudiar y pensar y frasear cada uno de los trozos de la obra. Y entonces estos tutoriales los puse en YouTube en este momento y todavía están. Y entonces los estudiantes iban repasando el video de forma regular durante la semana. Y ahí me di cuenta que los resultados realmente a la clase siguiente eran muy distintos. Es decir, los estudiantes ya habían logrado entender, asimilar los conceptos y llegaban con un mayor nivel de preparación, lo que les hacía en general más feliz y nos permitía en la clase ver otros aspectos aún desconocidos para los estudiantes. Entonces eso ya en 2014 eran los primeros tutoriales, eran videos bastante básicos. Y luego hubo un giro realmente al conocer una persona. Yo fui a dar un concierto de solista con una orquesta y me invitaron a dar una clase magistral antes del concierto para los niños del conservatorio. Dentro de los niños había uno que había recién empezado, estaba tocando la estrellita y este tipo de repertorio. Y tenía una cierta intuición y mucha concentración, mucha conciencia en lo que estaba haciendo. Y sus padres estaban al lado, muy dedicados, muy atentos. Y al fin del concierto, este niño me vino a ver y realmente estaba muy entusiasta. Y los padres se acercaron y me dijeron, ¿usted piensa que quizás puede tomar un par de clases con usted si es que vamos a viajar a su ciudad? Les dije, perfecto, vengan, viajen y yo escucho al niño y vamos avanzando. Y con este niño hicimos muchos experimentos porque tenía una manera de absorber la información muy rápida y muy concentrada. Y entonces en una semana hicimos muchos experimentos de cosas completamente nuevas para él, hasta cambios de posición, cosas ya arduas. Y logró entender bastante bien todo eso. Y entonces quisieron seguir durante el semestre siguiente, a la vez con su profesora, obviamente, y a la vez trabajando conmigo en clases online. Y para mí era una cosa bastante increíble porque estamos en 2015, yo nunca había dado ni imaginado en realidad de dar una clase por una plataforma como Skype, por ejemplo. Hola, me llamo Juan José, tengo 11 años. Bueno, yo comencé a estudiar violín el 3 de marzo del 2015. Conocí al profesor Dorian en una clase en Antofagasta, que él fue a Antofagasta al mes que yo comencé a estudiar. Ya comencé a estudiar con él y eso, ahorita estoy estudiando en el Conservatorio de Lausana, aquí en Suiza.
Y entonces le hice tutoriales, videos así, para que tenga el contenido de conocimiento para una clase. Y luego lo escuchaba cada semana o cada 2 semanas en Skype. Y fue una gran experiencia, fue muy exitoso. Sus padres estaban al lado de él, lo ayudaban a entender, a comprender, a estudiar, a practicar. Y el niño estaba muy interesado y entusiasmado. Y al fin del año logró tocar en concierto una obra bien avanzada, considerando lo poquito tiempo que estaba estudiando. Pero más allá del progreso de este joven, me di cuenta de que en realidad la combinación de estos videos tutoriales que un estudiante puede pasar y repasar hasta sentir las diferencias o entender pasos relativamente complejos y las clases, esta combinación era una combinación bastante exitosa. Y de hecho hasta un estudiante podía avanzar más rápido y más felizmente y realmente a su ritmo con flexibilidad que un estudiante dentro de una institución con pautas y calendarios obligatorios. Y aparte de esta revelación, en 2015 empecé a hacer más y más tutoriales, 2015-2016. Y a fin de 2016 me dije, ya, pero en realidad yo me encuentro con que muchas veces en clase hay estudiantes que todavía no tienen todas las herramientas, pero yo revisaba el tutorial que había hecho y me daba cuenta que en realidad yo nunca había entregado completamente, realmente, estas herramientas en el video. Y entonces me lancé con la meta de generar tutoriales mucho más consistentes. Entonces, en los tutoriales yo traté de poner finalmente el contenido de lo que sería una clase ideal o idealmente detallada y completa. Y eso fue un gran desafío porque hay que buscar las informaciones a la vez para que sean todas y a la vez para que no sea demasiado largo o aburrido, ¿no? Entonces siempre es un desafío. A cada tutorial, yo grabé ahora unos 300 tutoriales y todavía es un desafío. Entonces yo llegué a una forma en la cual yo empiezo por tocar toda la obra. Eso da una referencia, digamos, a los estudiantes. No espero que toquen de la misma forma que yo, pero les da una dirección y les permite averiguar de vez en cuando, si tienen dudas, la manera al menos de la cual lo toco yo y poder ir en un camino relativamente cercano si lo desean. Luego voy hablando siempre del contexto histórico de la obra y de su carácter general, es decir, dando pensamientos globales. Aquí estamos frente a una obra de un violinista virtuoso dentro de una época muy apasionada y en esta obra, La leyenda de Wieniawski, es una obra que el compositor escribió para ir a visitar los padres de la mujer que amaba para poder pedir matrimonio a esta mujer y tener la aprobación de la familia. Entonces escribió esta hermosa obra, etc. Entonces yo voy dando un contexto y un carácter general. Luego voy a la organización del tiempo, que es una cosa que es muy importante y que a veces los jóvenes sobrepasan un poco en su trabajo. Y en este término de organización de tiempo voy explicando semana a semana más o menos las metas para tener una obra relativamente lista dentro de algunos meses, relativamente entendida, asimilada, fraseada, interpretada, etc. Entonces, eso es bastante importante, obviamente en términos psicológicos, ¿no? Porque un estudiante que se olvida de organizar su tiempo, generalmente va a hacer tremendo esfuerzo 3 días antes de su primera clase sobre la obra, y eso ya de partida no es muy sano, porque él está con la impresión que está estudiando para el profesor, cuando realmente está estudiando para él, ¿no es cierto?, para poder interpretar más y mejor hermosas obras. Entonces, eso no es muy agradable para el estudiante.
También en términos de dolores físicos, ¿no? Porque un trozo difícil, demandante para el cuerpo, obviamente es mejor estudiarlo 5 minutos cada día durante 3 meses que 3 horas cada día durante una semana justo antes de la clase, ¿no? Eso puede generar fácilmente daños físicos. Entonces, la organización del tiempo es un paso importante y voy dedicándolo un tiempo en cada tutorial. Y luego de eso voy pasando frase a frase, a veces compás a compás, detallando todos los pasos a la vez de técnica y a la vez el sentido global de fraseo, de colores de sonido, de tipo de expresión, todos los aspectos, digamos, de la interpretación para permitir al estudiante lograr un excelente resultado. Y más que todo, realmente el tutorial, su gran fuerza, digamos, es que el estudiante va a poder pasar y repasar cada trozo cuando tenga una duda o haya olvidado un elemento o se encuentre bloqueado. Era algo curioso para mí, novedoso la primera vez, ya que he tenido toda mi vida clases presenciales y no sabía muy bien cómo iba a resultar. Tenía miedo de cómo iba a rendir o si iba a aprender de la mejor manera. Y ya después de tener varios meses clases de esta manera, opino que es una buena forma y se puede aprender muy bien. Los puntos positivos serían los tutoriales que te entrega el profesor, ya que puedes estudiar paso a paso y repetirlo las veces que tú quieras hasta que puedas entenderlo. Y opino que los métodos que me entregó el profesor fueron muy buenos, ya que pude estudiarlo en conciertos de la manera muy limpia y pude avanzar mucho durante este tiempo. Y a partir de ahí me dije, sí, pero en realidad una escuela, un aprendizaje así no puede ser suficiente a entregar simplemente el conocimiento, ¿no? Hay que entregar toda la planificación, hay que entregar la idea de por qué estamos estudiando, ¿no? Hacer un poco de filosofía por aquí y por allá. Y también ir pensando que cada persona tiene necesidades distintas y entonces, si bien el tutorial va a entregar herramienta generalizada que a priori todos los jóvenes van a poder entender al menos a un cierto grado, igual hay que poder lograr algo flexible, ¿no? Y adaptarse a las necesidades, a los gustos de cada estudiante. Y es a partir de ahí que empecé a pensar en un método en el cual podríamos tener un plan de clases, pero también el método del plan de clases y del calendario, etcétera, era un problema, ¿no? Porque hay estudiantes, les pasan cosas en la vida, a nosotros también, a cualquier persona le pasa cosas en la vida, pero si tiene que cumplir en tal y tal y tal fecha, es más problemático. Y es ahí que pensé, ya, pero entonces, ¿por qué no lo vamos a flexibilizar, dando la oportunidad finalmente a los estudiantes de poner el curso que estamos haciendo en pausa cuando lo desean? Pero ahí me dije, sí, lo podrían poner en pausa cuando quieran, pero en realidad si tienen metas y me dicen que tienen tal y tal y tal meta, igual es mi deber como profesor ayudarles a organizar su tiempo de manera igual a lograr cumplir metas dentro de un tiempo. Y es ahí que tuve una reflexión, porque realmente en el mundo no hay muchos cursos diseñados y pensados que sean para una práctica amateur. Y es loco porque finalmente la práctica amateur es quizás lo más bello del mundo, ¿no? Gente que se juntan en una habitación así a hacer música, a leer obras, a disfrutar, a escuchar música juntos, probablemente sea lo más bello del mundo. Y es una práctica en términos de tradición que tenemos desde hace siglos. Quizás el hecho de tener tantas grabaciones y videos, etcétera, en la casa, en la pantalla, sea algo que haya destruido un poco eso. Pero también probablemente la ganas de profesionalismo a través del mundo en todos aspectos de la interpretación, quizás también no favoreció la práctica amateur. Y entonces yo quería hacer una escuela que justamente pueda adaptarse a eso también. Y es ahí que traté de diseñar dos tipos de cursos distintos. Unos cursos que modelados sobre, digamos, un repertorio y un avance y un pensamiento
cercano a una institución de enseñanza profesional, entregaría cursos realmente en un cierto tiempo con un cierto repertorio exigente. Y hay otros cursos que podría proveer finalmente completa libertad, el hecho de elegir completamente sus obras, de ver más o menos cantidad de repertorio y más que todo de realmente poder pausar los cursos cuando uno lo desee. Y es ahí que llegué finalmente al pensamiento que un año son 52 semanas, entonces podríamos hacer un curso similar a lo de una universidad de 36 semanas, por ejemplo, que serían años académicos. Pero en vez de estar obligado a tomar sus vacaciones en tal y tal fecha y entonces rendir sus exámenes en tal y tal fecha, en realidad los estudiantes podrían poner en pausa el número de veces que quieran hasta 16. Y entonces tienen un curso de 52 semanas con 16 semanas de pausa y hay 36 semanas de clase. Y entonces este sistema permite ser completamente flexible. Y luego tenemos los cursos entonces a la carta, que no son necesariamente amateur, pero proveen una oportunidad para una práctica amateur o una práctica simplemente de relleno, gente que ya tienen una proficiencia profesional, ya tienen completamente competencia en su campo violinístico y deciden que quizás hay algunos aspectos de su interpretación que quieren perfeccionar. Y entonces ahí hacemos un pequeño curso a la carta. Y en este curso se puede tomar las semanas de pausa que el estudiante desee, porque realmente el estudiante no tiene una meta concreta, sino que el hecho de perfeccionarse y ir experimentando, reflexionando, buscando con su instrumento. También me dije, sí, pero entonces, ¿por qué tendríamos que hacer años? ¿No es cierto? O sea, claro, en un concepto académico quizás sería bueno para los estudiantes, para su organización, tener al menos un concepto de cursos relativamente semestrales o anuales. Pero en estos cursos a la carta, finalmente, podríamos hacer cualquier número de semanas dentro del curso. Y entonces es ahí que empecé a pensar en un sistema de plan, porque vamos planificando igual, vamos dando obras, escalas, etcétera, tiempo de conversatorio si es necesario o deseable. Pero realmente no hay obligación de un cierto número de semanas. Entonces aquí era otro punto de flexibilidad. Entonces no hay pasos en la creación de la escuela o del sistema o del modelo educativo o no sé, no hay realmente pasos, es solamente gradualmente las cosas se dieron. Bueno, ahí ya estamos en 2017, hay muchos tutoriales simple o ya menos simple en YouTube y me doy cuenta también que hay muchos comentarios en estos videos de estudiantes que primero en general agradecen el trabajo y también me preguntan si podrían tomar clases conmigo, pero para mí todavía es impensable, a pesar de la experiencia en Skype con el joven Juan José, es impensable para mí realmente diseñar algo a largo plazo para poder hacer clases por la pantalla, ¿no? O me preguntan en los comentarios cuándo viene el video de tal o tal otra obra, pidiéndome de alguna forma más tutoriales para seguir aprendiendo. Y eso era un incentivo tremendo, porque me dije, sí, hay muchas personas quizás que quieren funcionar con este sistema. Hay muchas personas para quien es útil, y que quizás no encuentran en las instituciones al lado de donde están, no encuentran la forma de realizar eso. Y entonces en 2017 me puse realmente a pensar, y ahí no es todo artístico, ¿no? Cuando uno crea un modelo, aquí tuve que pensar bien una forma de planes de clases, de cursos, de cómo iba a ser los tutoriales realmente lo más seriamente posible, pero también de cómo iba a difundir la información que va a existir este modelo de enseñanza, ver en términos legales, administrativos,
cómo iba a funcionar. Y nosotros, los artistas, los famosos artistas, generalmente la vida no nos ha preparado tanto para este tipo de aventura, ¿no? Entonces tuve que experimentar y averiguar mucho durante el año 2017, pero finalmente al fin del año me dije, ¿sabe qué? Lancémonos. Y entonces empecé, a partir de las redes sociales, a proponer este trabajo. Y realmente fue un momento hermoso porque muchas personas me pidieron solamente tutoriales. Entonces ya quieren aprender a su ritmo sin que el profesor se meta, simplemente recuperando este conocimiento y en base a sus propias competencias ir aprendiendo. Eso es el modelo número 1 de aprendizaje, es a la carta. Aquí está el material, espero que les va a servir y si necesitan más material, me dicen, o si quieren pasar a otra forma de enseñanza, me lo dicen. Y luego los cursos a la carta y los cursos académicos, que fueron entonces las tres posibilidades de enseñanza de la escuela a partir de ese momento. A partir de ahí fue completamente increíble, porque muchas personas, jóvenes, menos jóvenes, amateurs, profesionales, me escribieron para pedirme tutoriales, para agendar cursos, agendar clases, para experimentar con este nuevo modelo de enseñanza. Y ahí tuve que hacerme responsable, obviamente. Entonces había muchos tutoriales que hacer y los tutoriales obviamente es algo que es muy interesante y que debe ser hecho muy bien, porque van a quedar un buen tiempo. Aunque en realidad ya hayan algunos tutoriales hechos hace unos 3 años atrás que hice de otra forma, que rehice, les borré para rehacerles después. Porque la enseñanza es algo que es fluido, entonces uno tiene conceptos y con el tiempo estos conceptos van avanzando. Pero bueno, había muchos tutoriales que hacer. Luego para preparar el plan de la clase, el plan del tutorial, ya ahora voy a hablar de eso, luego voy a explicar tal paso sobre tal trozo, etc. Luego grabar, editar, arreglarlo, organizarlo, almacenarlo, etc. Cada tutorial fue una aventura tremenda, pero también de aprendizaje para mí. Y entonces había que hacer los tutoriales y más que todo había que observar cómo estaban funcionando los cursos que estábamos haciendo y las clases y ir adaptando sistemáticamente. Es decir, ok, esta plataforma no está funcionando tan bien, intentemos esta. A ver qué pasa ahora, el videollamada se cortó o se perdió el sonido, ya qué hay que hacer en este caso. Ya, vamos a reiniciar nuestros aparatos, nos lancemos de nuevo, ya perfecto. Entonces vamos a agregar tiempo a la clase para compensar esta pérdida, ¿no? También había que repensar los cursos. Ok, este curso parece que para tal obra era demasiado largo o demasiado corto, o era demasiado tiempo de clases o era demasiado poquito tiempo de clases. Entonces había que pensar eso también. Había que pensar cómo se va a hacer la pauta para las clases, además de las otras actividades y de los estudiantes y las mías. Fue una aventura tremenda. Y en 2018-2019, entonces, hice unos 250 tutoriales, algo así. Y tuve el honor realmente de tener muchos estudiantes en cursos en la escuela. Y ahí realmente aprendí mucho, no solamente sobre la manera de enseñar online, pero también sobre las obras, porque al hecho de hacer realmente un plan de clase muy preciso para cada obra, uno desarrolla mejor su enseñanza, ¿no? Y también sobre cómo lidiar con cosas que son basadas en incertidumbre, porque finalmente Internet está bastante basado en incertidumbre, ¿no? Y basado en flexibilidad constante. Eso fue un gran desafío en la construcción de la escuela y lo es todavía. Es decir, todos los cursos en los cuales estoy ahora con estudiantes, cada uno es una aventura que es muy distinta. Entonces voy aprendiendo mucho de este proceso. Hola, mi nombre es María Paz Díaz, soy violinista, tengo 22 años y soy estudiante de tercer año de la carrera de licenciatura en interpretación
y formación musical especializada de la Universidad de Talca. En este mundo que ha ido evolucionando, cada vez es más importante que el estudiante sea más autónomo y que pueda valerse por sí mismo, porque ahora está pasando cada vez más que se exige mucho más al músico y se exige mucho más al instrumentista. Entonces, que ya te brinden una base sólida por la cual valerte y que el profesor solamente corrija ciertos conceptos que quizás no quedaron tan claros o te guíe de una forma personalizada, complementando los videotutoriales con clases sincrónicas, ya sea por cámara o por en vivo presencial, de forma presencial. Yo encuentro que es bastante valioso y sin duda el 2020 va a quedar como un precedente para el cambio en la educación musical y en la educación en general, en realidad. Se han roto muchos paradigmas de que el mismo que tenía yo, que pensaba que no era posible, que no iba a ser, que no iban a ser buenas clases o que no me iba a poder adaptar nunca, no eran en realidad ciertas y yo puedo evidenciar que sí se puede avanzar en esta modalidad y que opino que ha sido una ruptura para la enseñanza y que próximamente va a cambiar la forma en que aprendemos música y que aprendemos un instrumento. Y ese año 2020, de nuevo, es el momento de nuevos cambios, de nueva adaptación. Este año hemos trabajado mucho en el concepto de comunidad, que era muy importante para la enseñanza online, y entonces abriendo que todos los jóvenes puedan trabajar entre ellos. Entonces tengo jóvenes, tengo un estudiante de Australia que se juntó por videollamada con un joven de Chile y otro de Chile que se juntó con jóvenes de Italia. Entonces hay muchos intercambios todo el tiempo, hay plataformas, grupos, hay que imaginar todo el tiempo, ¿cierto? El 2020 es el año en el cual aprendemos que tenemos que imaginar, inventar y adaptar todo el tiempo. Uno de los temas importantes para mí con la escuela era lograr hacer de alguna forma un aporte positivo, o que yo considero como positivo, a la sociedad. Y en este sentido, bueno, obviamente una escuela online tiende a acercar una enseñanza a lugares bastante remotos, regiones aisladas, etc. Pero también en términos de capacidad de costear, digamos, una educación del violín. Y en ese sentido, bueno, los estudiantes tienen que tener internet, pero igual en 2018, por ejemplo, logré trabajar con una fundación, con un estudiante, un alumno en una fundación para jóvenes en dificultades sociales, y así le prestaron un equipo, le pusieron a disposición un equipo y una sala durante todo un año para que pueda hacer un curso conmigo. Entonces, hay formas, y yo quiero obviamente buscar más y más formas de lograr eso, y también quiero tratar de hacer que el costo de los cursos sea lo menor posible, y también con la más grande flexibilidad siempre para los estudiantes. Yo vengo de un país donde la educación es gratuita, es decir, costeada por todos los ciudadanos a partir de sus impuestos, pero se entrega a los jóvenes como un derecho. Y en este sentido, si bien yo no puedo completamente hacerlo, y no creo que sea sano tampoco hacerlo, porque un joven necesita igual valorar que está recibiendo el fruto del trabajo de otra persona. Entonces, si bien obviamente no puedo generar una gratuidad por el momento en mi escuela para todos los estudiantes, siempre mantengo una flexibilidad, trato de hacer los pagos los menores posibles. Y por ejemplo, cuando empezó todo el tema de la pandemia, yo escribí a todos mis alumnos de la escuela diciendo, bueno, ustedes
vamos a seguir con los cursos, van a seguir aprendiendo el violín, no hay ningún problema. Si ven que no pueden pagar o que van a poder pagar mucho tiempo después, no se preocupen, cuando sea, y si no se puede, está entendible. Entonces voy tratando de buscar soluciones también para jóvenes y yo creo que a futuro aquí hay un trabajo que llevaría esta escuela, y lo espero muy sinceramente, a insertarse dentro de un contexto de economía del bien común. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre lo que significa la economía del bien común, que parece un término nuevo. Nace en el año 2010 a través del lanzamiento de un libro que lleva su nombre en Austria, a través de su exponente Christian Felber, profesor, escritor y economista. Pero los planteamientos de la economía del bien común están presentes a lo largo de la historia. ¿Y qué es lo que propone la economía del bien común, o EBC, como la conocemos los más cercanos? Es una nueva propuesta y una respuesta a las crisis que estamos viviendo actualmente. ¿Cuáles crisis? Tenemos varias. La crisis ambiental con el cambio climático, que está dañando, ¿cierto?, nuestro planeta en forma evidente. Por otro lado, tenemos mercados financieros desregulados totalmente. Y también hemos hecho como sociedad, o hemos estado caminando como sociedad, ¿cierto?, con una finalidad que es el dinero. ¿Ya? Todas estas crisis han estado dañando a las personas a toda escala. Se sienten cansados, nos sentimos cansados, frustrados. La economía del bien común va a transformar la economía, lo político y lo social, llevando la principal función o la función esencial que tiene la economía al bienestar de las personas, y no el hecho de que las personas vivamos en función de la economía. Entonces, en lo social, lo que va a promover principalmente es el consumo responsable, la conciencia de lo que estamos consumiendo y de lo que producimos. En el ámbito político, va a entregar un marco legal que va a permitir que las personas participemos de las decisiones, y también va a regular a las organizaciones. Y en el ámbito económico, va a mirar a las empresas y a las organizaciones no desde el éxito económico o el éxito financiero, es decir, de las ganancias que va a tener esta empresa, sino más bien del aporte que va a generar al bienestar de las personas. El ADN de la economía del bien común son los valores, y con ello intenta resolver la crisis valórica ética que existe actualmente, no solo en la comuna en la que uno reside, ni en el país, sino que a nivel del mundo está ocurriendo esto. Sus 4 valores principales y fundamentales son la dignidad humana, la solidaridad y justicia social, la sostenibilidad ecológica y la participación democrática y transparente. Vamos a mencionarlas muy brevemente. La dignidad humana es el valor que tienen las personas por ser ellas mismas, sin aplicarle calificativos ni ninguna otra característica. La solidaridad y la justicia social van a tener relación con la empatía, con la honestidad y la cooperación, en vez de la competencia, que es algo que nos inculcan desde pequeños. La sostenibilidad ecológica tiene que ver con la relación de los seres vivos con el entorno, y aquí es muy importante que el consumo que realice una generación como la actual no vaya a dañar a una generación futura, con los recursos naturales principalmente que hemos visto. Y la participación democrática y transparente se refiere a que exista una divulgación de la información en forma abierta y que exista una participación de todos los grupos de interés que va a tener cualquier tipo de organización, ya sea individual o global. La economía del bien común reconoce unos grupos de interés, y estos grupos de interés, uno de ellos son los proveedores. Los proveedores entiéndanse como las personas o las organizaciones que van a entregar los componentes para que se produzca, ¿cierto?, el bien o el servicio que esta empresa está entregando.
En el caso específico de la escuela online podrían ser, por ejemplo, una empresa informática que se encargue del soporte de la web, por ejemplo, donde está inmersa esta escuela online. Otro grupo de interés son las personas empleadas, que son muy importantes. Y las van a ir midiendo a cada uno de estos grupos en su componente de dignidad humana, sostenibilidad ecológica, participación, etc. En el caso de las personas empleadas, muy importante la dignidad humana, ver sus tipos de contrato, sus salarios justos y otras características. Otro grupo de interés son los clientes y otras organizaciones. Los clientes, en este caso se entendería que son los estudiantes, pero no solamente la economía del bien común va a ir a ver cómo se están comportando estos valores con los estudiantes, sino que también va a ir a mirar qué está ocurriendo con otras organizaciones del sector con las cuales esta escuela online se está relacionando. Otro grupo de interés es el entorno social. Y aquí se entiende la sostenibilidad que va a tener esta empresa, ¿cierto?, de no dañar al ambiente, pero también de su aporte y colaboración en la comunidad. Por ejemplo, podría ser que tuviera algún tipo de beca o de aporte, ¿cierto?, para las personas de la comunidad local donde se encuentra o de otros lugares y lleva a que ingresen niños de otros países o de otras comunas. Entonces también van a ir mirando estos valores en ese grupo. Y el último grupo, que casi siempre es el más importante en las empresas de origen capitalista y no así en la economía del bien común, son los propietarios y los financiadores. Los propietarios y los financiadores también van a ser evaluados en este modelo y lo más importante es que van a tener que ser evaluados a través de la dignidad, ¿cierto?, y de la participación. Si estos directivos, por ejemplo, de la escuela son validados por un consejo o por los socios en los cuales participan en esa empresa, por ejemplo. Y los financiadores, aquí hay un punto importante, porque no solamente pueden ser los bancos convencionales que conocemos. De hecho, hay un desarrollo actualmente que nos lleva a pensar en las bancas éticas. Entonces, ojalá las empresas que se vayan a alinear con el modelo de economía del bien común tuvieran en sí también incorporado el financiamiento o el apoyo o las cuentas corrientes o las cuentas vistas o todo lo que nosotros conocemos, pero de entidades como la banca ética. Bueno, entonces lo que vimos a grandes rasgos y muy básicamente son lo que se conoce como la matriz del bien común, que va a entregar un valor o un índice, un número, un puntaje en el cual esta empresa o esta organización va a alinearse con el bien común. Esto es muy interesante porque pasa que a veces estamos siendo medidos por nuestros ingresos, sobre todo, por ejemplo, a nivel de país. Los países se miden a través de un PIB, el Producto Interno Bruto, que nos lleva a pensar de que nos están midiendo la capacidad de ingreso económico y siempre vamos a ver crisis y van a ocurrir problemas como los que estamos viviendo actualmente. Entonces la economía del bien común también propone que las mediciones sean distintas, como esta matriz que acabamos de mirar en forma general. Y en el caso del Producto Interno Bruto, también va a tener una transformación en la economía del bien común. Ya no existiría la medida del Producto Interno Bruto, sino más bien el índice del bien común, ¿cierto?, que va a estar preocupándose del bienestar y de la felicidad que tengan las personas que habitan ese lugar, no solamente la capacidad de ingreso que tenga ese país. Si uno mira actualmente lo que pasa, las empresas capitalistas se enfocan en un éxito económico, que no está mal, ¿ya? De hecho, la economía del bien común también lo dice, va a ocurrir un éxito económico, pero va a ocurrir el éxito económico cuando exista también el éxito o la maximización del beneficio hacia el bien común, no solamente sobre las ganancias que tenga la empresa. Por ejemplo, podemos ver el éxito o una empresa exitosa, ya sea grande, mediana o pequeña, por el balance de resultados que presenta o el desglose, ¿cierto?, de sus ganancias, que siempre tiene números azules y no números rojos, ¿cierto?, como las notas en el caso de los estudiantes. Y ahí uno puede pensar y decir, quizá el éxito económico es malo. No, la economía del bien común no dice que el éxito económico es malo. Lo que está diciendo y lo que está promoviendo es que la maximización del bien común que aporta esa entidad va a llevar al éxito económico.
y no al revés. Las empresas capitalistas, principalmente, que son la mayoría de las cuales nosotros podemos conocer, pueden tener números muy azules y sentirse muy orgullosos de esa parte, y está bien. Pero uno debería pensar, ¿estarán pagando salarios justos a sus trabajadores? No lo sabemos, porque no está declarado, ¿cierto? ¿Estarán respetando las leyes laborales? ¿Estarán recibiendo los componentes para producir sin que estos proveedores que tienen hayan cortado bosques en forma discriminada, por ejemplo, para producir una madera específica? Tampoco lo sabemos, porque no lo declaran. Entonces la economía del bien común es una mirada profunda hacia el hacer, pero desde una visión valórica, con un componente ético que había estado perdido o ha estado perdido durante las últimas décadas. La llamada entonces es a mirar lo que estamos consumiendo y lo que estamos produciendo, lo que estamos creando como personas que habitamos este planeta. Ustedes, que son las jóvenes generaciones, tienen el poder en sus manos para crear un mundo mejor. Esa es la invitación desde la economía del bien común. En términos de proyección de los próximos pasos a seguir para la escuela, yo creo que va a ser al igual que el siglo XXI, un montón de sorpresas, ¿no? Entonces ahí el próximo paso principalmente es la observación por una parte y así la adaptación y la imaginación, la iluminación que permita encontrar un poco como un río en un terreno, ¿no? Siempre encontrar nuevos caminos interesantes. Ahora, yo veo algunos caminos que voy a tratar de desarrollar en los próximos años. Hay un camino que es propiamente académico y que tiene que ver con el hecho de que por el momento logró enseñar el violín a un cierto nivel, por eso la escuela por el momento es a un nivel preuniversitario, no tiene propiamente tal otros ramos, a pesar de que efectivamente en realidad ya un poco de teoría musical, tengo un estudiante que es violista, que no es violinista, que es violista, hay una estudiante que se prepara para un viaje a Francia a ir a estudiar allá, entonces le enseño también francés además del violín, pero todo eso todavía requiere más material, más pensamiento, quizás invitar un equipo, otras personas, otros puntos de vista, otra manera de generar los tutoriales o de repensar las clases. Entonces ahí a nivel académico yo creo que vamos a ir reinventando y agregando material y pensamiento. Hay una proyección también a nivel tecnológico y eso claramente este año demostró que habían algunas instituciones grandes que estaban completamente preparadas con plataformas para una modalidad online y efectivamente yo, no siendo un informático o un especialista en eso, necesito apoyo de esta parte y también pensar en cómo quiero que se desarrolle, cómo quiero que sea amigable para que los estudiantes finalmente aprendan de la forma la más feliz posible. Entonces ahí, claro, las plataformas que uso por el momento son de libre uso, son las cosas más simples que se pueden encontrar en internet y voy a ir trabajando en eso. Yo creo que hay un enlace importante, como mencionaba antes, a nivel de comunidad y de sociedad, ¿no? Trabajar más con fundaciones, ir a buscar dónde puedo hacer un aporte en la sociedad actual gracias a mi enseñanza del violín y los cursos que preparé. También generar más eventos que sea interiormente a nivel de escuela, es decir, estudiantes que comunican entre ellos, que hacen conciertos. Yo traté de hacer, por ejemplo, un video de audición de estudiantes, todos juntos en el mismo video. Obviamente no se pueden juntar, aún con mascarillas, etc. Y
están en varios países del mundo, pero tratar de generar eventos así y también eventos exteriores, es decir, poder proponer realmente a un público el trabajo de la escuela, los resultados de los estudiantes. Eso sería un muy lindo trabajo y eventualmente una colaboración con institutos de enseñanza o fundaciones de orquestas juveniles, etc. Entonces, lograr una comunidad más grande a partir de la escuela de violín. Y finalmente hay un tema administrativo, claramente lograr una legalización, digamos, a nivel internacional, lograr insertarse dentro del concepto de la economía del bien común, dentro de un marco de empresa social. Por ahí hay todo un tema también que es importante ir buscando. Entonces, son muchas líneas y ahí una persona obviamente tiene que ir recibiendo consejos, ideas. Eso es la fortaleza, ¿no? de todos los modelos que podemos crear. Es la interacción con otras personas que saben cosas que uno no sabe o que le hace reflexionar sobre cosas que uno piensa que sabe. Entonces, hay muchos caminos y yo creo que va a ser una aventura muy hermosa. Así es, por el momento, la aventura de la Escuela de Violín Online. Una aventura bien loca, una experimentación que nunca para y muchas proyecciones. Antes de terminar este video, quizás quisiera dejar un mensaje o un pensamiento. Yo creo que cada generación mira a la generación anterior, su vida laboral, su rol en la sociedad, y quiere de alguna forma, tiene como meta la idea de proyectarse como tal o tal o tal persona. Cuando voy a terminar mis estudios, yo quisiera ser esta persona o yo quisiera insertarme de tal forma en la sociedad. Y lo que pasa es que cada generación tiene reglas distintas, ¿no? Cada vez la sociedad va evolucionando y va poniendo reglas distintas para cada persona. Yo cuando era estudiante miraba la generación mayor a 60 años y esta generación me contaba de su experiencia laboral, por ejemplo, y vivía trabajando para instituciones o empresas, las cuales de alguna forma tenía un modo de padre de familia, ¿no? La empresa se encargaba de pagar bonos a los empleados, les daba un mes 13, les daba tickets para ir a comer en el almuerzo, les daba vacaciones a veces para toda su familia. Ya aquí va un bono como para ir una semana a la playa con su esposo, su esposa y sus hijos. Les cuidaba de alguna forma. Y entonces el mensaje que enviaban las instituciones en este caso era: nosotros estamos proveyendo un servicio, un pensamiento, un producto, cualquier sea, y estimamos que ustedes tienen valor para nosotros. No es intercambiable y por eso queremos cuidarle. Luego, cuando era estudiante y yo hablaba con la gente entre 40 y 60 años, me decían, bueno, yo no tuve todos estos bonos, no tuve la jubilación extra pagada por el empleador, las vacaciones, etcétera, pero yo tengo un contrato que es muy estable, nadie me va a despedir, si tengo un problema laboral lo puedo conversar, puedo eventualmente mover de servicio, tengo proyección dentro de la empresa, es decir, yo sé que cuando es mi tiempo, normalmente por mis competencias y mi experiencia voy a pasar a tal punto, y entonces me voy proyectando en la empresa o en la institución en la cual estoy. Y yo, obviamente, todos estos años al trabajar, yo puedo decir a la generación siguiente, ya mi generación de ahora más de 30 años, tuvimos trabajos, yo trabajé en muchos lugares en el mundo y tuvimos trabajos y los trabajos dentro de empresas o instituciones ya nos veían relativamente como intercambiables, pero ganábamos concursos, teníamos que tener una cierta experiencia y de alguna forma la empresa nos daba una relativa seguridad y una relativa proyección, pero menor a la de la generación anterior. Ahora, hace poco yo vi un video que hablaba de la modernidad líquida, ¿no? En la cual todo va cambiando tan rápidamente en el siglo XXI.
en parte por internet, pero también por las interacciones sociales y el pensamiento sistemático, económico de todo. Y entonces en este video decían que los jóvenes ya no se proyectan en un trabajo, ya no se proyectan para un cierto tipo de tarea a la cual quizás van a excelar porque se prepararon para ella, sino que se van preparando para todo lo que sea y en el contexto que sea. Y claro, ahí el huevo y la gallina, saber si las empresas abandonaron a los trabajadores, dejándoles saber que finalmente no tienen un valor en sí, sino que son intercambiables porque hay mucha gente pasando del hecho de yo valoro el servicio que tú traes a mi empresa o a mi institución, sino que pasando a de toda forma, tú tienes que estar agradecido porque yo te estoy dando un trabajo y nadie más tiene un trabajo, entonces mira la suerte que tú tienes. Entonces, no sé si viene de este pensamiento o si viene de una nueva generación que va pensando en qué realmente quiere hacer en la vida y cómo quiere prestar sus servicios, su tiempo, su energía. Entonces, quisiera dejar de alguna forma un mensaje o un pensamiento para estas generaciones que ahora van a trabajar, van a ser los que van a trabajar, insertarse en la sociedad, proveer, ofrecer su tiempo, su energía, su fuerza, su dedicación. Yo creo que cuando estaba trabajando en Cuarteto de Cuerda, una mini empresa, algunas personas en el lado administrativo, 4 obviamente por el lado artístico, estábamos gestionando nosotros nuestro calendario, nuestras propuestas musicales, estábamos generando lo que queríamos, generando nuestro propio trabajo. De alguna forma, con esta escuela es una idea también. Y más allá de ejemplos así, yo creo que es importante ir pensando en qué quiero hacer en la vida. Y en este sentido, realmente pensar en no esperar que el trabajo venga a uno, sino que crear su propio trabajo. Y crear su propio trabajo con valores éticos, valores ambientales, valores de comunidad, valores de pensamiento, valores de excelencia en lo que uno está haciendo. Lo más posible, somos todos seres humanos. Pero el hecho de crear, de generar su propia actividad, yo creo que es algo que es bastante importante a considerar. Las instituciones en cada generación van a ir tomando dando menos cuidado a las personas quienes trabajan para ellas. En cada periodo va a haber crisis. 2009, crisis económica. Muy bien, ¿qué pasa? Todos los trabajos pierden estándares. Les vamos a sacar un bono, les vamos a sacar estabilidad, sabe que su contrato lo vamos a cambiar por boletas de honorario, etcétera, etcétera. 2020, misma cosa, planes de austeridad, toda la idea detrás de eso, ¿qué viene después? ¿Cierto? En un mundo en el cual finalmente el trabajo digno es menos y menos valorado y pensado. Entonces, quiero invitar las generaciones, cualquier jóvenes, menos jóvenes, a ir jugando este juego. Es decir, sabemos cómo funcionan las reglas de este juego. A priori son relativamente injustas, pero en realidad la mejor manera de ir cambiando este juego y ir cambiando la forma de la cual nos relacionamos en la sociedad, probablemente es jugando con estas reglas para generar un resultado más ético y más digno. Espero que hayan disfrutado esta visita virtual, obviamente, de la escuela online La Mode Violin School, este pensamiento del aprendizaje nuevo en el siglo XXI. Les agradezco muchísimo haber hecho esta visita y este recorrido conmigo y espero que les dará muchos pensamientos sobre el mundo, la sociedad, la educación y el aprendizaje. Muchas gracias. ¿Cómo imagino la escuela en 10 años más? Desde mi punto de vista como apoderada de años más, me imagino esta escuela generando encuentros a nivel nacional y mundial. Me imagino generando redes de estudiantes de todas partes, compartiendo su música, haciendo convenciones,
dando conciertos y presentaciones en lugares donde hay poco acceso a la música, donde hay poco acceso a los instrumentos. Así me lo imagino en 10 años más. La escuela en 10 años más yo me la imagino llena de estudiantes de todo el mundo, muy reconocida por el mundo, y yo dando clases ahí junto a mi profesor Dayan Lamont.